Hola, yo soy Juanita Linares, estudiante de Comunicación Social Periodismo de octavo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Regional Orinoquía. El principal objetivo es realizar una exposición del libro La Cuarta Espada, la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, señalando las características inmersas que los definen como una obra de no ficción. Además, pretendo señalar el libro de manera concisa y plasmar una enseñanza que este mismo deje. La literatura de no ficción, como su nombre lo indica, es totalmente opuesta a la ficción. Es decir, este tipo de narrativa se construye a partir de hechos de la vida real, en donde por supuesto la fantasía no tiene espacio. La no ficción ha transformado la manera de construir y exponer un tema en particular, gracias a la adaptación de temas o historias complejas a un formato mucho más sencillo de leer, en donde los detalles y hechos reales se llevan el protagonismo de su composición. La historia plasmada en el libro La Cuarta Espada, la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, corresponde a una investigación periodística realizada por el periodista y autor de no ficción peruano Santiago Roncagliolo. En dicho trabajo, el autor exhibe los principales hechos de la guerra ocurrida entre el gobierno de Perú entre los años 80 y 90, la cual marcó un efecto un episodio amargo para la historia. Se estima que el número de muertos de este dicho enfrentamiento de una década llegó a las 70.000 personas. Pese a la gravedad e importancia del tema, el autor se obsesiona con conocer las más profundas intimidades de Abimael Guzmán, el líder revolucionario del movimiento ya mencionado. Justamente el hincapié que hace el autor despierta que todo tipo de lector un alto grado de curiosidad e intriga. Pocos autores se atreven a exponer un buen sentido a la vida personal de un tirano maquiavélico como lo fue Abimael. Se aprecia incluso cómo Santiago, en medio de la elaboración periodística de este proyecto, se obsesiona con el personaje, queriendo una vez más comprender las razones de su actuar, los sentimientos, su pasado, los planes que aquel hombre sanguinario tenía, entre otros aspectos de la intimidad de Abimael. De cierto modo se puede precisar que el mismo Guzmán es quien se lleva más protagonismo, y no solo por su maldad, sino por la manera en que se presenta la vida personal de este hombre, que por cierto fue más autor intelectual de los crímenes que actor, pues se presentaba como un pensador de oficina que leía y establecía las premisas de sus ideales. La influencia del socialismo, estrategias de guerra, estipulación de premisas y los mecanismos de cómo impartirlas, todo aquello desde su escritorio. Como mencionaba al definir la no ficción, este género permite que se comprenda mejor una historia gracias a la adaptación al formato novelesco. En el caso presente, así sucede con la historia de Guzmán y el conflicto desatado por este sanguinario hombre. Claramente, esta figura se puede apreciar en el libro, ya que el periodista se apersona de la historia y plasma los hechos ocurridos, como si estuviese presente. Además, complementa añadiendo la historia de la creación literaria. A continuación, un ejemplo. Al final, Berenice encontró a otro con quien casarse, un hombre que vivía a Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Berenice pensó que su hijo no resistiría a la altura, o quizá que ella no resistiría a su hijo, y decidió mudarse sin él. Abimael fue entregado a un tío que vivía en el Callao, quien lo recibió con las siguientes palabras: ojalá, pues, que tu madre encuentre por fin la felicidad. Esto es casi lo último que el niño supo de ella. Durante los siguientes 3 años recibió 2 cartas, luego nada. Página 16. En efecto, este fragmento hace suponer que Santiago es un narrador testigo.
Roncaglio efectivamente evaluó psicológicamente a Guzmán durante toda la obra, tratando en efecto de comprender la razón actual de las múltiples personalidades de Abimael. Me permito leer un fragmento relacionado al escrito. Este grado de obsesión por la política apenas asomaba en el estudiante de la Universidad San Agustín. El carácter de Guzmán seguía siendo el de un intelectual educado e impasible. Para su maestro, Rodríguez Rivas no tenía el humor inglés ni la textura rusa, solo un sólido cerebro alemán y una gran formalidad a pesar de lo cercano de su relación. Abimael y Rodríguez Rivas nunca se tutearon. Abimael siempre guardó la cortesía del alumno. Página 31. Se nota claramente que el escrito maneja un impecable hilo conductor y una cohesión de imitar, pues Roncaglio emplea un orden continuo en la exposición de las escenas, lo que facilita en gran manera la comprensión del texto, ejemplo de ello. Tras la muerte del segundo, que fue descuartizado públicamente por la corona española, la región forjó la leyenda del Incarre. Según ella, los pedazos del Inca han sido enterrados en distintos puntos del Perú, pero están creciendo para reunirse. Cuando encuentren la cabeza, el Inca renacerá y el imperio resurgirá de sus cenizas. Pero la independencia de España tampoco detuvo los enfrentamientos. En el siglo XIX, los iquichanos de Huautá se levantaron precisamente contra la independencia y a fines del siglo contra los impuestos. Página 28. Se aprecia la continuidad y relación entre las escenas. Por supuesto que el realismo, al ser un elemento esencial de la no ficción, se encuentra en todo el desarrollo de la obra. Por ejemplo, en el auditorio, 200 alumnos en silencio sepulcral ocupaban todos los asientos menos uno, en el que se sentaron a tapia. La tarima estaba franqueada de banderas rojas y el podio llevaba un mantel del mismo color. Nadie lo invitó a hablar, nadie habló. De repente, Abimael Guzmán salió al frente a disertar. Dijo que le habían llegado noticias de que algunos profesores habían elogiado al Che Guevara, este tipejo, contra el cual despotricó durante una hora más profundo desprecio. Página 29. El autor presenta el párrafo desde la realidad. Claramente el libro cumple con los elementos necesarios para considerarse dentro del género de la no ficción. Los relatos cumplen con las características que indican la veracidad de los mismos. Se puede notar un texto rico en detalles explícitos que, por supuesto, afirman que no todo conlleva a la realidad y que no se trata de un relato partiendo desde la misma imaginación de un artista. El libro fácilmente puede considerarse como histórico e incluso biográfico. La primera afirmación, considerando el esmero por plasmar los hechos con los detalles, tal como ocurrieron con las fuentes necesarias. Segundamente puede considerarse biográfico por el protagonismo que le da el autor a la persona de Abimael Guzmán. Este es un libro que se expone la violencia desde una perspectiva distinta. Si bien es cierto que la barbarie mencionada no tiene perdón, es interesante conocer la obra con la otra cara de la moneda y comprender un poco por qué Guzmán actuó de tal manera. El libro, entre tantas cosas, por momentos permite que el lector se ponga en los zapatos del sanguinario hombre e incluso hasta le haya sentido en su actuar. Pocas veces, por no decir que ninguna, al menos en mi caso personal, se ha visto que el villano sea el protagonista de la historia. Valoro realmente eso.
Bueno, en otro lugar, la conformación del texto, el juego de palabras, los términos propios de la región y la época, los tiempos verbales, los roles, entre otros, hacen un perfecto conjunto que dan como resultado un libro fácil de leer, que poseen un texto con una historia bastante densa y fuerte, y curiosamente se hace interesante de leer. No siendo más, agradezco la oportunidad que se me ha brindado para realizar este producto multimedia y recomiendo altamente leer este libro. Nos vemos.